Buenas noches. Tenemos pensado junto con Alberto una pequeña dinámica, o más que una dinámica, una estructura sencilla de este conversatorio. Vamos a proyectar 10 minutos de un video que se hizo ya hace varios años, que de hecho en términos técnicos no es un producto elaborado en términos profesionales. Responde de hecho a un material que utilizamos y que fue insumo dentro de la investigación. Entonces, valórenlo a partir de lo que dicen los personajes, sino a partir de la calidad técnica o tecnológica de lo que van a ver. ¿Bien? El papá de Juan también, una persona muy amable, una persona muy caritativa, una persona que le gustaba ayudar. El viejo Nemesio Morales mandaba los periódicos que venían del Líbano y él pasaba leyendo en la tienda, en la esquina, pasaba leyendo el periódico y nosotros pelados nos burlábamos de él porque decíamos, y ese viejo loco que lee ahí, si era un poco de palito y uno no conocía, no sabía que eso era, el árabe se escribía así. Era un viejito bastante conversador, inteligente. Y ahí sacó Juancho la inteligencia esa que tiene. No se fue así. Hubo fiesta. Sí, eso fue, ¿cómo te diría? Fue noticia aquí porque como don Juan no tenía varón, así que la gente estaba entusiasmada, alegre por el nacimiento de Juancho. Aquí todo el mundo lo conoce por Juancho. Juan era bastante inquieto, lo que podríamos decir terrible. Era un niño terrible en el sentido de que le gustaba pelear, hacer boxeo en la calle con los amigos, con los compañeros. Le gustaba, él se inventaba equipos de béisbol con los amigos, competencias de ciclismo, pero era muy buen compañero. Las peleas eran de un segundo, pasajeras, y luego se volvían a encontrar y volvían y peleaban y volvían y jugaban. Sí, fue bastante inquieto. A Juan le gustaba la pelea, y no le gustaba nunca perder. Si era jugando fútbol o jugando alguna cosa, total que él nunca, que como él también era el dueño del balón, a veces iba con el balón y lo dejaba a nosotros en el campo sin jugar, porque se cogía rabia con alguna cosa, con algún compañero. Recuerdo yo jugando, Juancho, allá en la Plaza de los Perros, ahí estaba jugando con Cascarita, estaba Herría, estaba en Langosta, toda esa gente la tenías tú reunida allá en la Plaza de los Perros, ahí enfrente del doctor La Pesquera. Recuerdo que tú eras malísimo en el béisbol, te ponchaba hasta con la mano. La muchachera del equipo de él ya estaban cabreados, no, vamos a sacar a Juan, vamos a sacar la bola, era de Juan. Total que sacan a Juan, porque Juan estaba agramado y tal. Pero no, nada, asentó. Cogí, fue, asentó por allá solo. Bueno, comienza el partido otra vez. ¡Pah! Y pega el muchacho con la que se bateaba con la mano, con bola de caucho. Va directo a la bola, jalando, estaba jugando. ¡Pah! Fue así. Juega con tu bola, terminó el partido para el béisbol y todo el mundo me fue para su casa. Se vino con su bola para la casa, así que terminó con todo el juego. Yo traía mi poco ganado, los pelados de ahí del barrio, de cosas, 4 muchachos, y yo con un caballito de palo, echando el ganado. La chica realmente este rinconcito, estaba asustado a todo. Jugando Juan siempre como con su inteligencia, tragada, y que de vaca. Ya unos 5 o 6 muchachos ahí de vaca. Resulta que Juancho estaba en la cocina calentando el hierro del pae. Y nosotros no imaginamos nada. Entonces él era el ganadero. Y lo iba a marcar. Cogió, hizo un fogoncito ahí, metió un alambre
Cuando ya el alambre estaba rojo y los pelados tenían en camisa ahí, Cogimos a Jairo Rebollo, un amigo de él también berraco, lo amarramos, lo volteamos a boca arriba y Juan salió con su hierro. pegó ese grito ese muchacho. ¡Ah! Sale hace poco más para acá. Grande, eso fue el laberinto grande aquí. Juan se perdió, pero lo cogió el viejo. Le di una juguete. Porque en realidad, de verdad, es un juego. Pero no sé si le metían esa maldad de berraca. De calentarse hierro y ponérselo a... Y tiene la jota. Menos mal que se llama Jairo. Una jota aquí en todo el ombligo. Ese duró como 15 días gritando. Y lo mismo que me duraron a mí dándome rejo por... Pero ahora anda feliz mostrándole su marca a todo el mundo. Yo le mandé a decir el otro día que lo voy a vacunar contra la tos. Yo no le he cambiado nada. Bueno, ¿por qué fue Juan Gosaín un poco el sendero que nosotros escogimos para hacer una investigación que esencialmente buscaba como devolverle información a los procesos de formación en las universidades? Los dos estábamos haciendo una maestría en educación y la estábamos haciendo porque nos irritaba la manera como nosotros y los colegas formaban a los futuros periodistas. Creíamos que con esquemas tan rigurosos como los que utilizábamos, paradigmas tan cuadriculados, pirámides invertidas, leads forzados, estábamos atentando contra la formación en una profesión que era absolutamente libérrima. Teníamos que encontrar como nuevas pistas para atender las expectativas de una generación de muchachos que estaban en nuestras manos y que de alguna forma nosotros nos veíamos a gatas para atender. Y ahí nos fuimos encontrando primero con una teoría monumental, que es la teoría de Howard Gardner, pero luego con la obra majestuosa de un periodista como Juan Gosaín, que aprendió a escribir de una manera muy particular y aprendió a descubrir el periodismo de la manera como nosotros creíamos que se debía descubrir el periodismo. Le propusimos la idea a Juan la aceptó, él fue tremendamente generoso, como generosos fueron todos los vecinos, amigos, familiares, tutores, mentores, que consultamos para construir esta obra. Y al final fuimos encontrando, esas pistas que están cocinadas en el libro. ¿Cómo fue que Juan hizo para ser el periodista que es? ¿Y cuál es entonces la invitación que nosotros le hacemos a las nuevas generaciones de periodistas para que nuevas generaciones que estudian y que forman, para que entiendan el periodismo de una manera diferente? Pero ahí te hago una primera pregunta. ¿Por qué Gardner era como el mentor de esto que intentábamos construir? Gardner fue obviamente una aparición para nosotros. Bien contaba Alberto que el primer paso fue la inscripción en la maestría en educación en la Universidad del Norte, de la que pues, somos egresados. Y en ese camino nos encontramos con una profesora muy entusiasta y además profundamente enamorada de las teorías de Howard Gardner, a quien a la distancia pues seguramente les damos las gracias porque fue ella en últimas quien nos encarriló hacia las teorías de Howard Gardner, que es la profesora María Marís, la única persona que sale con nombre en los agradecimientos del libro. Y es esa la razón por la que finalmente ella nos dice, bueno, yo veo un par de jóvenes o de personas entusiastas en el tema del periodismo, pero ustedes están matriculados en una maestría en educación, además con énfasis en cognición. Ya que están acá, para que no pierdan la plata, hay un teórico que puede estar más o menos coincidiendo con algunos de sus preconceptos, que es Howard Gardner. Entonces nos habló de su proyecto Cero, nos habló del trabajo que él viene adelantando ya hace muchos años en Harvard, y empezamos a leerlo, a consumirlo. Y coincidencialmente, cuando estábamos en la etapa media de la investigación, él terminó publicando un texto que fue fundamental también para la investigación, que se llama Buen Trabajo.
Y era la apuesta de Gardner desde el proyecto cero hacia lo que para él eran las dos profesiones que más influencia iban a tener en el siglo XXI, la genética y el periodismo. Entonces se juntaron dos elementos que eran fundamentales. Alguien que era de una u otra manera exactamente igual de contestatarios a nosotros, igualmente subversivos y antagónicos en cuanto a las estructuras, al formalismo y a la rigidez, y esa fue la luz que nos permitió encontrar el camino de Howard Gardner. Después vinieron 11 o 12 libros que nos tocó leer en la maestría para poder entender de qué hablaba Gardner, y eso fue evidentemente el camino que nos permitió juntar dos personas que a la hora de la verdad, y si leen el libro lo van a entender, coinciden mucho. Pero faltaba una etapa, Alberto, que era clave, y era saber qué pensaba Gardner del trabajo. A Gardner nos encontramos en Bogotá, creo que fue aquí en Corferias, ¿no? Fue en Corferias en un evento organizado por la revista Semana en el año 2005. Exacto. Necesitábamos que este trabajo lo conociera Gardner. Y en un apartado de una rueda de prensa que hubo le presentamos el proceso. Y Gardner nos dijo: ¿ustedes por qué? ¿Quién es Juan Gosaín? ¿Por qué quieren ustedes investigar sobre Juan Gosaín? Nosotros estábamos realmente en un camino que en ese momento lo descubrimos era equivocado, porque nosotros, digamos que habíamos escogido a Gosaín porque era un escritor reconocido, renombrado, famoso, con ascendencia sobre otros escritores en el Caribe, seguido por muchas generaciones de periodistas. Y Gardner nos dijo, pues yo puedo tener mucho reconocimiento por las audiencias, por la fama que tienen periodistas. Yo, por ejemplo, sigo a Rupert Murdoch, a Murdoch de Fox, pero yo tengo cero respeto por él. El camino no es ese, el camino es el respeto, nos dijo. Y nosotros cambiamos inmediatamente la torta, y el camino no era ese, sino era el del respeto. Y por supuesto le dimos una vuelta a la investigación. Un día le dijimos a María: ¿por qué no traemos a Gardner a la universidad? Y María dijo: no, eso es complicado, este tipo tiene agenda de 3, 4 años, pero vamos a intentarlo. Y Gardner estuvo en la Universidad del Norte, nosotros lo llevamos en 2008. Y ahí tuvimos la posibilidad de contarle otra vez a Gardner en qué íbamos, de manera que uno de las grandes gratitudes que nos deja este trabajo es que tiene la bendición, tiene el aval de un tutor de la magnitud del autor de las inteligencias múltiples. Así es. Y eso obviamente era retador, pero también era interesante. Como académicos y como profesionales en el oficio que somos del periodismo, no es fácil hacer un ejercicio de reconstrucción o de investigación cualitativa como es la nuestra, pero tener a las dos personas sobre las cuales se basa la investigación vivas y tener la posibilidad de que conocieran la obra y que nos entregaran, evidentemente, retroalimentación de ella. Obviamente era retador, pero también era temeroso, en la medida en que uno podía perfectamente llevarse en algún momento algún desaguisado, por obvias razones, de dos personas que desde sus ámbitos son ampliamente reconocidos y con agendas complicadas. Pero después hubo un cruce de correos electrónicos con el mismo Gosaín, quien también, y en el libro lo confiesa, tampoco conocía a Gardner. Gracias, nos dijo, por investigar mi vida a la luz de Gardner. Interesante, la inteligencia múltiple no la conocía. Lo que no tengo claro es yo qué hago ahí. Nos dijo en el correo, pero ahí seguimos y empezó como la búsqueda. Y ahí viene un tema que hablábamos hace un momento, sobre por qué le pusimos el nombre al libro de esa manera, por qué se llama Juan, el hijo de Juan. Porque digamos que en ese proceso de búsquedas, con todo lo que Gardner nos proponía, Gardner decía: uno no puede reconocer la historia de vida de una persona si no lo analiza desde su ámbito, desde su campo y desde el propio individuo. Entonces había que hacer una búsqueda que era minuciosa, porque había que tener todos esos referentes. Y todos esos referentes que encontramos nos decían Juan Santos, el papá, Juan Santos. El papá de Juan, un señor que viene de Salé, la perla del Líbano, huyendo de las persecuciones políticas que había en ese momento en el Líbano, llega a Barranquilla, como llegaban todos los inmigrantes
de esa época, Puerto Colombia. Juan nos dice que eso era, la migración era como una especie de diana, ahí donde veían que el primer círculo se cerraba, buscaban el siguiente círculo, y así ellos vieron Barranquilla, estaba cerrado, Cartagena cerrado, siguieron caminando y llegaron a San Bernardo del Viento. La esposa del primo con el que el papá de Juan venía estaba embarazada en ese momento, y tienen a la bebé en Lorica. Creo que era Lorica. Esto para decirle que Juan tenía en ese momento como 30 años. El papá de Juan tenía como 30 años, y él se casa con esa bebé que nace en Lorica. O sea que la diferencia de edad era de 30 y tantos años. Pero Juan dice: nunca conocí un matrimonio más feliz. Este era un señor al que le gustaban los libros, a él no le interesaba nada. Dice Juan, era el único árabe que no sabía cuánto medía una yarda. O sea, tenía un almacén de telas, de granos, y alguien llegaba y decía: ¿hay arroz? Y decía: no hay, para que no lo interrumpieran porque estaba leyendo un libro, y la mamá tenía que salir y decía: sí hay, ¿cómo que no hay? Y salía a vender, era la que sostenía a la familia. Este señor les leía a Juan, a todos, un cuento de las 1001 noches en el almuerzo. Antes de la primera cucharada de sopa tenían que escuchar un cuento de esto. Y nosotros nos decía, bueno, un pelado que a los 5 años escuche todos los días un cuento de las 1001 noches, definitivamente tiene que ser un tipo portentoso. Entonces Juan se llama el hijo de Juan porque, bueno, es una costumbre árabe, ¿no? El mayor presenta al menor con el nombre del mayor. Te presento a Bernardo, el hijo de Justiniano. En este caso, Juan, el hijo de Juan, no es solamente un protocolo del saludo árabe, sino la esencia de lo que es, digamos, lo que encontramos. O sea, Juan es el papá. Entonces, Juan es el hijo de Juan porque finalmente lo que es se le debe al viejo. Sí, a eso habría que sumarle evidentemente el contexto en el que él se desenvolvió. De pronto, para los que son un poco más mayores de 30 años, conocerán que el mito que siempre hubo alrededor de la vida de Juan Gosaín fue que él nunca más volvió a San Bernardo del Viento. No sé si se alcanzan a acordar. Y ese era el mito, y había la crítica que él, después de ser famoso, nunca volvió. Y él nos dijo: yo no voy a volver, pero estoy seguro que lo que yo soy salió de allá. Entonces hubo la necesidad de viajar y conocer esas entrañas de ese montón de anécdotas de la que acabamos de presenciar tan solo una. Allí descubrimos que su entorno fue fundamental también para que se desarrollara esa serie de habilidades y de competencias en términos periodísticos, porque sumado, digamos, a esa condición familiar de tener la lectura siempre presente, la otra era que es una condición también periodística, es la condición de igualdad, de sociedad perfecta. Él nos contaba que en los colegios, o en el colegio, que no es técnicamente un espacio físico, sino a orillas de algún río o cercano a un árbol, se reunían a leer alrededor de cuentos infantiles. Y él confiesa que aprendió a leer leyendo al Pato Donald y a Mickey Mouse. Entonces él decía, eso era un colegio socialista en términos técnicos. Todos éramos iguales y todos aprendíamos a partir de los gustos que teníamos con temas relacionados con la infancia. Ese elemento, el mismo Juan lo confiesa, fue fundamental para entender las diferencias, para asumir que las preocupaciones de los otros en algún momento pueden ser también mis propias preocupaciones, y para de alguna manera ponerse en los zapatos del otro, que obviamente a la luz de las propuestas que tiene el libro al final en términos periodísticos es otro de los elementos que es fundamental explotar en los jóvenes: la capacidad de resiliencia, la capacidad de asumir que el problema del otro en algún momento puede llegar a ser también mi problema. Bueno, ese fue el primer maestro de Juan, ¿no? Como el profesor Pau, que por alguna razón le decían también el profesor Canaval. Nadie sabe por qué a Pau le decían Canaval, eso nunca lo pudimos averiguar. Y el colegio era, como dice Oscar, era un salón polvoriento. Lo primero que tenían que hacer los jóvenes cuando llegaban era echarle agua al polvo para que no se levantara el polvo. Y ahí estaban grandes, pequeños, de clase alta, de clase baja, negros, blancos, ahí estaban todos. Y el único profesor era Pau, que tenía además una rosa en la costa, llama rosa los cultivos de pan coger. Tenía una rosa por la tarde, entonces en la mañana atendía al colegio y por la tarde se iba a cultivar habichuela, yuca, ñame y estas cosas. Entonces el profesor Pau se da cuenta que a los pelados no les interesan los textos, los libros de textos, sino los libros del Pato Donald.
Y entonces, dice Juan, este era un genio de la educación, porque nos enseñó a leer con el patrón. Obviamente los niños hablaban raro, decían como recorcholis, pamplinas, zambomba, pero igual no importaba porque habían aprendido a leer. Pero Juan se va a Cartagena e ingresa a un colegio que es el Colegio La Esperanza. Yo he creído, y se lo he dicho a Oscar, que el Colegio La Esperanza en Cartagena era un colegio portentoso, o sea, era un colegio que era casi una universidad. Yo me acuerdo de las ferias que hacían en las ferias escolares. Yo estudiaba en el Colegio Ignacio Bolívar y nosotros llevábamos cualquier cosa ahí que nos inventábamos en el salón, pero sabíamos que todos los premios los llevaba La Esperanza, porque La Esperanza ganaban todo ahí, era impresionante el rigor que había ahí. Entonces Juan entra ahí a un internado y entra en un momento en que La Esperanza era una cosa, o sea, eran 1000 pelados, todos llegaban de pueblos, Magangué, San Bernardo del Viento, Turbaco, eran salvajes, ¿no? Sí, exacto, el mismo Juan reconoce que más que criarlos o criarlos, lo que hacían era amansarlos. Amansarlos. Y entonces y se junta con una pandilla liderada por el Mono Escobar, que creó alguna vez el Festival de Música del Caribe. El Mono Escobar es un caribeño muy, muy particular. Y además de estudiar, pues hacían cualquier cantidad de pilatunas. Ahí te dejo algunas para que las cuentes ahora porque soy incapaz de hacerlo. Pero ahí se encuentra con un segundo profesor que es Francisco Guerrero. Juan escribió una nota muy linda cuando Francisco, el Papa... Le decían el Papa Guerrero. Le decían el Papa Guerrero, y Juan escribió una nota en el tiempo que se llama el primer Papa Guerrero, se llama la nota. Y le decían el Papa porque el tipo decía que nunca se equivocaba. Juan siempre andaba en pilatunas, entonces lo castigaban. Y lo castigaban no dejándolo salir, como en un internado los fines de semana, entonces el tipo se metía en la biblioteca a leer lo que le cayera. Y Guerrero un día lo ve y le dice, venga que yo lo voy a llevar al lugar que tiene que leer, el lugar en donde tiene que estar todo aprendiz de lectura. Y lo lleva al rincón de los clásicos. Y ahí Juan se transforma, ahí Juan empieza a ser el sujeto que es hoy. A partir de ese momento, el Papa Guerrero lo lleva ahí y le dice, lea ahí Edipo Rey, que fue, digamos, la primera obra, pero después siguió con Shakespeare y con los otros. Y entonces uno empieza a encontrar ahí, en la investigación que buscábamos, las distinciones que justamente no estábamos encontrando en el aula de clase. O sea, alguien que se forma en contexto más allá del oficio mismo, es alguien que definitivamente va a ser un periodista diferente, como evidentemente lo era Juan. Pues no solamente en términos de comportamiento, obviamente Juan, lo vieron un poco en el video, que era bastante pues, mamador de gallo, tomador de pelo y medio conflictivo, pero la primera noticia que llega a San Bernardo del Viento de su desempeño en el Colegio de la Esperanza no es necesariamente por su comportamiento, sino porque él fue la primera persona que en Cartagena, en el Consejo, hizo una exposición literaria teniendo 14 años. Traduciendo un libro. Entonces, cuando los papás se enteran en San Bernardo, bueno, este muchacho que está haciendo allá, resulta que las noticias que llegan tienen que ver evidentemente con su capacidad literaria, con su capacidad retórica, porque si hay algo que también caracteriza mucho a Juan es el correcto y el perfecto uso de su lenguaje, ¿no? Tanto así que él antes de salir de RCN es nombrado dentro de la Academia Colombiana de la Lengua. Y esa es la primera noticia que reciben los papás en San Bernardo, de un joven bastante revoltoso, pero que tenía ciertos vestigios de genialidad o de creatividad o de inventiva, cuando desde una posición aparentemente inferior generaba carácter y criterios. Tanto así que él funda el primer periódico en San Bernardo y funda el periódico que todavía hoy existe en el Colegio de la Esperanza. Entonces fíjense que esos rasgos son más o menos unos 12 que identificamos en el libro, que debiesen más o menos consumirse o tratarse para poder llegar a ser más o menos un periodista con respeto. Tienen esas 2 o 3 influencias. La casa es fundamental, el apego, el amor por la lectura, los profesores que orientan, los tutores que van o los llevan de la mano a los lugares en donde tienen que estar. Y obviamente un amor y un cariño hacia el conocimiento que el mismo Juan obviamente permanentemente valora. Bueno, seguimos este diálogo, pero me gustaría también, si
el público hay como preguntas o inquietudes sobre lo que estamos diciendo, sobre cosas que no estamos diciendo, pues que levanten la mano y nos hagan las preguntas, como para volver esto un poco más participativo. Seguimos y alguien... dime. Al parecer, me pareció una vez atrás una cosa que don Juan dijo que él se había vuelto a San Bernardo cuando enterraron al papá. Entonces, creo que él si alguna vez volvió precisamente cuando está aquí en Bogotá para el entierro del papá. ¿Eso él se los puede aclarar o...? Él volvió varias veces, la verdad. Vuelve cuando termina el bachillerato en el Colegio de la Esperanza, pero volvía con cada vacaciones. Y cada vacación era un festejo monumental en San Bernardo. No solamente había juegos, sino recogía donaciones para la Navidad de los niños. Si había bautizos, él daba el discurso del bautizo. Si había grados, él daba el discurso de graduación. Juan llega a San Bernardo del Viento a trabajar en la arrocera porque ya el papá estaba muy enfermo y hay la costumbre ahora indica que el hijo, el varón mayor, tiene que hacerse cargo de la familia. Y Juan quería estudiar Derecho en el externado. Era lo que él tenía, digamos, como en mente. Porque era, nos lo dice en el trabajo, hasta La Esperanza habían llegado las versiones de una universidad contestataria, de libre pensadores, y yo quería estar ahí. Él mandó los papeles al externado, alcanza a mandar los papeles al externado, pero digamos que eso se extravía ya en la decisión de la familia de que tiene que quedarse a sostenerla, ¿no? Entonces él entra a la arrocera a ser de contador, cosa que nunca había hecho en su vida. Pues sabía alguna cosa de matemática. Él dice que no, aunque Margot en las entrevistas dice, pero cuando yo regreso de viaje, sabe perfectamente cuánto me gasté en la tarjeta de crédito. Como que no está tan claro eso. Y Juan se devuelve a Cartagena a hacer un curso en el América, que era un curso para secretarias, un secretariado comercial, y regresa a San Bernardo otra vez a llevar los libros de contabilidad. Pero ahí peleaba mucho con el tío padrino, con Antonio, porque él se subía al ático de la arrocera con una máquina de escribir que tenía allí, marca Imperial, el viejo, a escribir su cuento y a mandar las cartas, las famosas cartas de San Bernardo a El Espectador. Él no conocía al Espectador, no conocía a Bogotá, pero un día los canos le dicen, necesitamos que se venga, ya El Espectador había perdido al gran cronista que era Gabriel García Márquez, y necesitaban otro cronista, y las cosas que Juan escribía desde San Bernardo les hacía percibir que ahí había un escritor en potencia. Él vuelve a San Bernardo, de hecho, cuando lo echan del Espectador después, y pasan las vacaciones ahí, pero ya después se va y empieza a revisar la idea de volver a San Bernardo, porque él digamos que tiene un recuerdo del pueblo que no quiere destruir con la modernidad, con el desarrollo, con la corrupción, con la congestión, con el mototaxismo. De hecho, él sigue hablando de un San Bernardo del Viento que no existe. El San Bernardo que él recuerda en los cuentos y que a veces cita en las notas que hace, ya no existe, pero en su mente sí. Entonces ese es el San Bernardo que no quiere destruir. El papá muere cuando él está en Barranquilla, ahí muere el papá, y van y lo entierran y luego se devuelven, pero ya ahí no. De hecho, de ahí sale la frase que también está en el libro, que es muy de Juan Gosaín, que dice: las cosas no son como son, sino como yo las recuerdo, y nada, eso no me lo va a cambiar nada. ¿Cómo llega Juan a Barranquilla? Bueno, Juan llega a San Bernardo, Bogotá. En Bogotá trabaja en El Espectador, no tiene ni idea de lo que es crónica, noticia, nada de esto. Juan él quiere ser escritor, él cree que es un escritor realmente. Llega allí y entonces ve a José Salgar, el maestro, y le dice: ¿usted qué hace aquí? Y entonces Juan le dice: yo soy Juan Gosaín. Yo soy José Salgar, ¿usted qué hace aquí? Y yo soy Juan Gosaín. Y bueno, se va para el Congreso, si es que el tema está en el Congreso. Y había un debate entre Nacho Vives y el papá de Peñalosa, y Juan escribe una historia
pues nada periodística, ¿no? Habla de la Plaza Bolívar y las palomas y el monumento a Simón Bolívar y Sherlock Holmes presente en el Congreso porque sacaban unas cosas como de espionaje y no hablaba de lo que había pasado. Entonces Juan se queda en una pensión en la Avenida Jiménez donde nunca le cobraron. Después el dueño de la pensión diría que ¿cómo le iba a cobrar yo a este tipo que trae entre la maleta un abanico que la mamá le metió ahí que por los calores que pudiera haber en Bogotá? O sea, no tenía ni la menor idea que había en Bogotá, y no le cobra a ese muchacho. Y Juan dice que se despierta como a las 5 de la mañana, no podía dormir, y pasa a un lugar enfrente que era un lugar un poco raro porque era como un mesón en el centro y alrededor como unas puertas que eran como de habitaciones. Pide un café con leche, abre el periódico y no ve su nota. Entonces dice, no, yo me voy de aquí, yo no tengo nada que hacer aquí, no le gustó a mí. Y en ese momento llega Javier Ayala, un famoso periodista económico de Bogotá, y le dice, ¿usted es Juan Gosaín? Sí. Felicitaciones por la crónica. Y fue la crónica y la publicaron. Y no sé, imbécil, está en primera página, que era la única página que Juan no había visto. Pero Juan luego firma una declaración, ayúdame. Ahí ocurre la revolución en Cuba, y obviamente el periódico toma represalias por una carta que firman todos los periodistas que de una u otra manera apoyaban la toma de poder por parte de Castro y del Che, y eso es lo que genera posteriormente su despido. Lo echan. Entonces, pero ya Juan B. Fernández había leído las crónicas que él escribía, las crónicas de Bogotá, y en ese momento Juan B. ya no lo tengo tan claro, o iba a ser ministro o iba a ser embajador, y se lo lleva de jefe de redacción para Barranquilla. Así es como él llega a Barranquilla a ser jefe de redacción. Esta etapa es muy importante para la vida periodística de Juan, porque dice José Salgar, el maestro del Espectador, que él aprendió a ser periodista fue en el Heraldo, porque en el Heraldo ya le tocaba como congeniar con la noticia, ya era como el día a día y el hecho sorprendente y la primera página. Acá simplemente hacía crónica. Él aprendió a ser periodista, realmente fue en el Heraldo. Va a Cromos un año de préstamo y luego regresa al Heraldo. Digamos que ahí hace radio, que es una cosa extraña porque Melanio Portuariza en Cartagena le había dicho, usted no sirve para la radio, le había dicho a Juan, cuando escuchó la voz gangosa. Y ahí empieza a hacer radio, se hace amigo de Yamí Amad y hacía un programa de deporte que traía cada semana, y un día Yamí Amad le dice, ¿por qué no se queda en Bogotá? Y entonces Juan ya se queda, deja Barranquilla y se queda en Bogotá trabajando con Yamí Amad en Caracol, y de ahí pasa a RCN. Mi pregunta es sobre la teoría de Howard Gardner que ustedes aplicaron. ¿Cómo Juan Gosaín entraba en esa teoría de Howard Gardner? Básicamente lo que Gardner establece es que no hay una única inteligencia y una única forma de aprender. Yo le perdí, iban 12 inteligencias la última vez que revisé, y hay un montón de teóricos que también se han ido un poco como sumando a esa consideración. La idea era un poco, y eso está en el libro, hacer una especie de checklist de lo que establecía Gardner y de lo que tenía Juan Gosaín, para tratar de identificar características a la luz de lo que Gardner califica la excepcionalidad. Y a la luz de lo que Gardner califica como excepcionalidad, nosotros concluimos, y ese es el quiz de la investigación, que Juan Gosaín, por su inteligencia, es un tipo excepcional. Ahora, la excepcionalidad no vista estrictamente como una cosa, digamos, inalcanzable, imposible, o de eruditos. Es básicamente todas estas cosas que hemos ido hablando, más una preocupación permanente por aprender. Juan tiene otra de las frases, y es que uno nunca debe sentirse realizado. El día que uno se sienta realizado, ese día termina su existencia. Entonces es un tipo que permanentemente aprende, lee, consume, se exige, y obviamente con otras características propias desde el punto de vista ético, moral, que lo han afianzado y lo han hecho una persona inquebrantable ante distintas características. Hace un rato en una entrevista que nos hacíamos, recordaba la anécdota que él dice que cuando estaba dirigiendo RCN Radio, hizo parte del bloque de periodistas que durante la Seguridad Democrática se espió, se chuzó.
Y él tiene esa anécdota de que mandó a decir que cualquier persona quisiera saber lo que él pensaba, aprendiera y escuchara RCN, porque lo que él decía en público lo decía en privado. Entonces, todas esas características a partir de la historia de vida que contamos de Juan Gozaín, y que no decidimos involucrar el componente radial, porque lo que queríamos era categorías desde el punto de vista lingüístico. Entonces concluimos con base en eso que él se ajusta a las características de lo que Gardner califica como un ser excepcional. Yo ahí agregaría al que ha dicho muy bien Oscar, que una gran preocupación de Gardner es que los sistemas educativos en general gastan ingentes esfuerzos y recursos en estandarizar los sistemas educativos, en estandarizar la formación, y las personas no aprendemos de la misma manera. Eso es lo primero. Cuando tú revisas la historia de Juan, este man aprende en un colegio de la manera como aprendió en el Instituto Libre del Caribe del profesor Pau, que aprende con el papá, que a los 5 años aprende a escribir una máquina de escribir, que a los 8 tiene su primer periódico. Es una cosa extraña, rara, es excepcional. Lo otro que dice Gardner es que hay que intervenir de manera temprana la formación. O sea, uno no puede ser periodista cuando llega a una escuela de periodismo, ni cuando llega a la primera asignatura de periodismo. Al periodismo, como las demás profesiones, hay que aprenderlo antes, desde mucho antes. Entonces, digamos que la intervención temprana, que en el caso de Juan fue clarísima, y ahí tengo que meter la cuña. Juan no fue una escuela de periodismo, no porque son inservibles, como han dicho algunos, sino porque no había. Y Juan dice, yo sería muy tonto si digo que yo no fui porque no quería, no fui porque no había una escuela de formación en periodismo, sino yo me habría metido de cabeza ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que hay otras pistas que preferiríamos que ustedes las encontraran en el libro, porque siento que lo estoy contando todo también. Hay que comprarlo. En esas inteligencias que ustedes plantean, bueno, que plantea Gardner, que están en Gozaín, no sé, me gustaría escuchar un poco, porque él estudia contaduría pública, ¿no? Es contador público. Más por necesidad que por... Pero nunca ejerce esa profesión. Es un curso básico realmente. Un curso básico que dura unas semanas en un colegio comercial. Ah, vale. Bueno, luego esos múltiples perfiles que él tiene, primero, pues él es novelista, tiene 5 o 6 novelas, libros de cuentos y de relatos, luego libros de crónicas publicadas posteriormente, pero además se gasta 35 años de su vida, un poco más, de director de noticias de RCN. No sé, me parece curioso toda esa cosa, y yo diría casi, lo estoy diciendo evidentemente desde mi ignorancia, no hay un escritor que lo es grande, malogrado justamente por estar 35 años al frente de un micrófono. Podría ser. Alguna vez yo leí un perfil que alguien le hizo que decían que él era el escritor que estaba prestado en el periodismo, y que después de que deja la dirección de RCN empieza. Porque hay una distancia muy grande entre una novela y otra. Por ejemplo, su primera novela de La mala hierba, que creo que fue una novela bastante emblemática, digamos, en el momento en el que se escribe, por la temática y demás, luego llevada a la televisión. Se gasta un montón de años después para volver a escribir otra novela, o al menos a publicarla. Pero ahí está una explicación. Ese escritor que hay ahí dentro, porque cuando uno lo lee se da cuenta evidentemente de su capacidad, de su inteligencia, de su versatilidad como escritor, que se pasa 30 años detrás de un micrófono de una emisora comercial. No sé, a mí me llama la atención eso, me parece, me inquieto, es decir, no es la historia de García Márquez, para poner un ejemplo, ¿cierto? Pensando en que son dos grandes escritores. Digamos que Juan, cuando llega al periodismo, se cree escritor, y cuando escribe La mala hierba se cree escritor también. Pero Juan sufre una gran frustración después de escribir La mala hierba, y esa frustración es lo que finalmente causa la pausa, más que su, digamos que, cercanía con el periodismo. Porque digamos que la influencia de García Márquez era muy notable en lo que él hacía, era muy notable. La primera conferencia que él dicta, la que decía Oscar, fue sobre un libro que acaba de salir de Gabriel García Márquez. El prólogo de La mala hierba es un extracto de La mala hora de García Márquez. O sea, la influencia era tremenda. Era muy grande. Y Gardner,
lo evaluamos a la luz de Gardner. Y Gardner dice, no importa tener un mentor, hay que tener un mentor. Porque el mentor te da luces, te da guía, te enseña caminos. El asunto es si te queda con el mentor. Entonces cuando Juan decide, digamos que sacudirse de su fantasma, lo busca a García Márquez y le entrega el manuscrito de la balada de María Abdala, que es la novela que sigue, después de muchísimo tiempo. Y García Márquez, como si adivinara lo que le estaba pasando a Juan Gosaín, además de sugerirle un par de giros, que nunca nos dijo cuáles eran, le dijo, esto que yo he leído aquí, no lo he leído en ningún lado. Entonces Juan Gosaín dice, he superado mi fantasma, y es cuando se dedica a escribir. Pero contraviniendo un poco lo que infiere, yo creo que el problema más que, digamos, el periodismo como alternativa frente a un escritor que se había perdido ahí, era como los temores que tenía el escritor para enfrentarse a su realidad literaria. También es cierto que él reconoce que José Salgar lo marcó mucho. Como Salgar fue también tutor de García Márquez, siempre recalcó que era mucho mejor periodista Gosaín que García Márquez, pero mucho mejor escritor García Márquez que Gosaín. Y ahí también hubo un elemento de cortocircuito seguramente en su pensamiento, de considerar que, bueno, si lo mío no es la literatura, seguramente el periodismo puede ser la gran apuesta. Y a la hora de la verdad, 35 años, bien o mal lo hizo, con muchísimo reconocimiento, pero sobre todo con mucho respeto de parte de sus colegas. Porque el trabajo, más allá de hablar con una serie de personas que lo siguieran, también consistió en hablar con antagónicos, y hablamos con personas que fueron competencia de él en la radio, entre ellos con el mismo Yamid. Y evidentemente, más allá de las diferencias que tuviesen entre uno y otro, lo que tenían de por medio era respeto. Entonces ya sé que puede también, en algún escenario también allí, alguna pista de que siempre se creyó, o al menos durante esa etapa de 35 años, mucho más periodista que escritor. En medio de la investigación que adelantaron sobre los rasgos que hicieron de Juan Gosaín un periodista por encima del promedio, un narrador virtuoso, pues que todos lo tenemos como referencia, serían dos preguntas: ¿en qué otros grandes periodistas de su generación o de la actualidad percibieron como esos rasgos formativos o ese tipo de formación en particular que terminaron generando como unos profesionales definitivamente excepcionales? Y segundo, partiendo de lo que decían en un inicio, de que comenzaron esta investigación por su incomodidad con la formación de periodistas y sin revelar del todo pues las conclusiones de la obra, ¿cuáles son los rasgos que perciben en este momento en la formación de profesionales del oficio que definitivamente no son convenientes y que se podrían mejorar en el contexto actual, que es más como turbulento y lleno de preguntas para mucha gente que está arrancando? Yo voy a arrancar por la segunda, que me parece, además porque ha sido de coyuntura, ¿no? Llevamos 15 días los que trabajamos, perdón, como 2 o 3 meses los que trabajamos en la academia, pero también ejercemos el periodismo desde nuestras trincheras, con el civirí de que no hay que estudiarlo y ese tipo de cosas. El libro se anima y es un poco, bueno, producto precisamente como de ese debate. Yo extraje algunas cosas y le contesté en una columna en El País a la misma Mabel Dara y a Claudia Palacios, diciendo que, bueno, que el tema no es ese, sino que es la reorganización no solamente de la academia, sino también de los medios. Pero entonces, ¿cuál sería puntualmente, o al menos desde la experiencia? Porque obviamente, después de la maestría y de la investigación, mi proceso de formación de periodistas, voy a cumplir ya casi 17 años formando periodistas, está orientada no tanto a la formación estrictamente en periodismo, sino en humanidades, en artes, en literatura, en darle contexto a las historias para que después la técnica fluya. Entonces, digamos, desde el punto de vista personal, creo que una de las apuestas de la excepcionalidad de Juan fue que él no fue criado o no fue formado como periodista, sino que fue un montón de cosas complementarias que lo fueron conduciendo hasta el periodismo. Entonces a mí me parece que esa es una buena pista que le puede uno entregar a los estudiantes, dejar de preocuparse, como decía Alberto al principio, cómo es una pirámide invertida, cómo es escribir un lead, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y empezar a contar relatos, narraciones, historias, personajes,
datos y elementos de atmósfera, de contexto. A mí me parece que una de las consideraciones y de las apuestas del libro es esa desnaturalizar el hecho de que el periodismo se enseña única y exclusivamente desde el periodismo, y ahí obviamente las academias y los programas tienen que hacer algún giro. Te dejé la primera, que es más fácil. Nosotros usamos varios, para llegar a Juan Gosaín hicimos como un barrido, y siempre nos encontrábamos con pero es que a este le falta, está hecho, tiene tal cuestionamiento. No voy a referirme como a esos casos que fuimos descartando. Juan tampoco era el perfecto sujeto de estudio, pero ahí María Marís, la profesora que nos sirvió de mentora en todo este proceso, nos dijo una cosa que nos quitó la preocupación que teníamos frente a algunas críticas que se hacían a Juan sobre su relación con el grupo Ardila Lule. Y entonces María Marís nos dijo: el conocimiento es amoral, eso no admite juicio, eso lo sabe y punto, y para adelante. Déjame usar una metáfora muy conocida, no sé si es metáfora, un símil muy conocido de la última crisis que tuvo el periodismo a la luz un poco de los bombos mediáticos. Claudia Palacio, una ex colega tuya del tiempo, dijo que que las universidades son un sancocho. Y tengo que decirle a Claudia y a los que piensan así que sí, somos un sancocho. Un sancocho es una cosa muy respetable. El que sabe de sancocho sabe que cuando se hace un sancocho tiene que hacerse bien. O sea, yo no puedo echarle jengibre a un sancocho, por ejemplo. Y la carne tiene que estar fresca y no puedo pasarme de sal, y el picante en exceso se tira al sancocho. Entonces, ¿por qué la formación es un sancocho? Hombre, porque tiene humanidades, porque tiene fundamentación conceptual, porque tiene electivas en estudios del Caribe o estudios andinos. Es un sancocho bien hecho. Lo que pasa es que algunos periodistas en formación deciden, a la hora de enfrentarse a esa formación, excluir unas cosas y quedarse con otras. Son muy oficiosos. Entonces, a mí no me enseñen humanidades, pero yo soy periodista, enséñame cómo se hace un libro. Entonces, yo tengo la impresión de que Claudia Palacios y todos los que piensan en lo del sancocho, en que realmente no se tomaron la sopita. Tenían que tomarse la sopita y no se la tomaron toda. Eso es lo que creo. Yo he estado pensando en torno, digamos, al texto, a las conclusiones que llegaron y a la fusión que hacen y a la mirada que le dan desde Gardner de las inteligencias múltiples, pensando un poco en que unos sabemos música, otros aprendemos matemáticas, otros sabemos hablar, otros no sabemos hablar, etc. Y bueno, después de ese aprendizaje y de ese proceso de investigación frente a los cambios hoy y a las maneras a través de las cuales hoy tenemos que enfrentar el periodismo, el hacer cotidiano, las notas transmedia, los postcards, bueno, todo lo que viene y los cambios que se han mostrado en el periodismo y que las nuevas formas de narrar y de contar, qué sugerencias, qué cambios, qué sale como conclusión a partir de eso, lo que tenemos que enfrentar hoy, porque si hablamos de la prensa escrita y de las crónicas y eso, pues seguramente es bastante de lo que hacen, o lo que hace Juan Gosaín, o lo que hizo García Márquez. Vamos a darle dos para que vean el resto en el libro. Bueno, dos sugerencias. Yo creo que más allá de las herramientas o de los formatos que finalmente terminen utilizando el periodista para poder contar, el sumo sigue siendo la narración. Y ahí es clave, entender cómo contar una historia. Y eso obviamente a partir del conocimiento del contexto de las historias, de lo que pueda aprender de otras áreas o de otras esferas, es fundamental. Porque me parece que el escenario instrumental es mucho más fácil de apropiarse. Por la misma naturaleza del personaje, obviamente el libro no explora nuevas formas de narrativa ni nuevas formas de consumo de mensajes.
vuelve un poco a la génesis, Raúl, y ahí creo que en algunos escenarios se ha desviado hasta ese principio fundamental de salir a la calle, de encontrar las historias y de tratar al menos de investigarlas desde todos sus ángulos posibles. Entonces el libro perfectamente puede tomarse como una especie de evolución hacia los elementos fundacionales del oficio mismo del periodismo, que mal que bien somos testigos de un montón de crisis del sistema de medios y de la industria mediática que seguramente tendrá un montón de explicaciones en otros escenarios, pero uno de ellos, sí estoy seguro, tiene que ver con la incapacidad del periodista por asumir lo que antes debía ser como algo implícito o explícito, el trabajo de reportería básica, por lo menos. Hemos mencionado algunas, ¿no? Por ejemplo, enseñar más periodismo desde menos periodismo. Me acuerdo de Ben Bradley, el emblemático editor del Washington Post, le preguntaron cómo formaría a la nueva generación de periodistas. Él dijo, le entregaría el mamoteto completo de las obras de Shakespeare. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a Hossein. Llegó al periodismo por la vía que los comunicadores, los periodistas a veces no quieren llegar. Intervención temprana, creo que es una cosa fundamental. Y agrego una más, el respaldo de la familia que Oscar mencionaba hace un momento. Porque fíjate lo que pasa en las casas. Cuando el niño empieza a crecer, los papás quieren que haga de todo. Lo ponen a pagar la piscina, le dan guitarra. En las casas siempre hay por ahí deambulando una flauta en su estuche verde, todavía por ahí anda, porque quería que tocara flauta el niño. Pero el día que el niño, ceremonia de graduación, educación básica, está toda la gente en la casa celebrando con el muchacho, y entonces viene la pregunta, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Entonces el niño dice, música. Enseguida se apaga el equipo de su niño. ¿Cómo así que es música? Haga algo de servicio, busca algo. Oye, tú querías que yo fuera músico, no me compraste una guitarra, no me compraste una flauta. Entonces digamos que hay una coherencia fundamental en la formación del niño. O sea, los papás pudieron ser los que frustraran la vida de Juan Hossein, y por el contrario fueron los alcahuetes un poco de todas esas inquietudes que el muchacho tenía, primero en las travesuras y luego en las inquietudes profesionales que finalmente lo convirtieron como tal. Entonces la familia es un factor fundamental. De hecho, sus editores más duros eran sus hermanas y ahora su esposa. Todo texto, todo producto que él intenta sacar, el primer control de calidad puede hacer la esposa. Ya tenemos que irnos porque viene otra actividad, pero antes de irnos yo quisiera que de entre el público se pusiera de pie una persona que fue muy importante en esta investigación. Mari, por favor. Tú. Ella fue guía, soporte de todo el proceso. Ella es familiar de Juan, es prima segunda de Juan, es hija de... Exacto, o sea, la mamá de Juan venía siendo tía de tu mamá, exactamente. Y ella nos llevó de la mano en San Bernardo del Viento cuando nosotros nos aparecimos allá, y siempre estuvo atenta a respondernos todas las inquietudes. Cuando ahí había una figura que no sabíamos cómo se llamaba, la llamábamos y ella nos decía, es fulanito y tal, y ya se murió entre otras cosas. Entonces por eso ahí QFD en el video que vieron hace un momento. Y periodista me imagino también por Juan. Y claro, y periodista. Vale, muchas gracias.